¿Sabías que en Ecuador puedes resolver conflictos en una sola tarde, siempre y cuando vayas al lugar adecuado y con el profesional adecuado? Y hoy tenemos a quien hacer esto posible, el abogado Cristian Herrera. Bienvenido a Tu Café Legal. No, muchísimas gracias por la presentación. La verdad, yo muy agradecido por la invitación aquí al Café Legal para hablar un poquito sobre estos temas bien interesantes como son la mediación y poder empezar a hablar sobre ello. Esta conversación la quiero llevar contigo como si estuviéramos tomándonos un café en una tarde, en una cafetería, la tertulia de amigos, pero sobre todo profesionales que conocemos de un tema que va a ser muy clave para las personas. Quiero comenzar con algo. Quiero preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre una persona que se ha preparado académicamente para mediar a otra que no lo ha hecho? La principal diferencia vamos a tener en el servicio que se entrega. ¿Por qué? Porque generalmente muchas personas creen que con un cursito de 2-3 días podemos ya ser mediadores, con un cursito de 2-3 días ya podemos simplemente sentarnos en una sala y redactar la documentación. Y no es el objetivo. La gente no nos busca para redactar cosas. La gente nos busca para que les ayudemos. Si es que tenemos una preparación académica un poco más fuerte, pues vamos a poder acercar a las personas de mejor manera. Y adicionalmente dar una asesoría adecuada. Porque no vale de nada simplemente sentarnos y redactar lo que las partes digan. Tenemos que decirles, mira, esto no se puede, esto sí se puede. Tal vez vamos a tener un problema legal con esto, con lo otro, entre otras cuestiones. Bueno, vamos a hablar más adelante sobre eso, que es muy interesante. Pero también quiero destacar que muchas personas desconocen la mediación y no sé si te ha pasado que has escuchado que piensan que mediar es resolver conflictos entre las partes directamente y se olvida de que para mediar tiene que existir una persona que cumpla ese rol. Entonces suele pasar que dicen, bueno, en este conflicto más tarde vamos a hablar y ya vamos a llegar a una mediación. Es decir, refiriéndose a la mediación como a llegar a un acuerdo. Y sin haber existido de por medio, pues justamente un mediador. Pero quiero preguntarte algo específicamente. ¿Qué es lo que estudia el mediador? ¿Qué es lo que se estudia para ser mediador? Sí, bueno, con respecto a lo primero que decías, la verdad es algo muy común. A veces nos llega, por ejemplo, cualquier tipo de notificación, algunos que somos abogados, ¿no es cierto? Nos llega la notificación, inclusive de colegas que supuestamente estudiaron Derecho, nos dicen, doctor, quiero mediar con usted. O sea, nos van a invitar a un centro de mediación, ¿cómo vamos a hacer? Quiero mediar con usted. No, y simplemente nos quieren conversar con uno o quieren llegar a un acuerdo. Desde niños le he olvidado que en el libre ejercicio de abogado, pues pasan estas cosas. Ahora, bueno, volviendo al centro del asunto, ¿qué es lo que se estudia? Es decir, si es que hablamos de un mediador que ha sido preparado académicamente, ¿qué estudió? Sí, a ver, vamos analizando algunas cuestiones. En primer lugar, necesitamos estudiar un poco de conducta humana. Es importantísimo porque nosotros estamos hablando con seres humanos que están problemados, que tienen conflictos entre ellos. Entonces estamos a aprender a analizar un poquito de conducta humana, saber un poco de comunicación verbal y no verbal. Empezar a analizar exactamente cómo la persona se va a manejar, ¿no? Y cómo tratar a estas personas. Tenemos que estudiar un poco de técnicas de comunicación para que las personas sepamos cómo llegar a la gente, sepamos qué preguntas hacer a la gente, entre otras cosas. Eso, por una parte, lo que se llama como habilidades blandas. Ahora tenemos las habilidades un poco más fuertes, las habilidades duras, que vamos a tener que conocer ciertos elementos de la normativa ecuatoriana. Vamos a tener que saber, por ejemplo, en normativa básica civil. Por ejemplo, no podemos nosotros estar haciendo un acta de mediación y por ahí nos dicen, no, pero es que aquí van a venir a firmar mi hijito que tiene 14 años, pero él es tan maduro que puede firmar. No, o sea, hay cosas que hay una imposibilidad ahí, hay una... ¿Sabes, doctor? Ahorita mismo quiero un acta de mediación para que el padre de mi hijo renuncie a esta patria potestad que tiene con él y ya no quiera saber nada de él. Exacto. También tenemos que saber en esos puntos temas de niñez. Vamos a tener que saber un poquito sobre materia mercantil. Vamos a tener que saber inclusive temas tributarios, inclusive temas administrativos, penales. Yo generalmente cuando doy mis clases de formación de mediadores, yo les digo a mis estudiantes, yo no quiero que sean expertos civilistas, expertos en materia mercantil, expertos tributaristas, expertos societarios. Tiene que saber la normativa básica y confiable para que ustedes puedan guiar a la gente y no cometa un error que pueda caer en la nulidad del acta de mediación, que puede traer problemas para eso. Tienen que tener una noción básica y justamente yo a mis alumnos, aprovechando el espacio, Cristian y yo somos formadores de mediadores y a propósito de eso, a mis alumnos yo suelo decir de que no hace falta aprender toda la ley, porque en la ley implícitamente hay una lógica social.
Y prácticamente tú puedes ir desarrollando una legislación en tu mente con esta lógica, porque es eso, es un raciocinio de todas estas lógicas sociales de convivencia, de conducta humana. Entonces no hay mucho por qué perderse, y eso va más dirigido a las personas que no son abogados, que no tuvieron una preparación jurídica. Pero vamos al respecto. La ley ecuatoriana debe decir muchas cosas, pero ¿qué se necesita para ser un mediador acreditado? Es decir, qué es lo que necesita alguien para acreditarse como mediador? Pero además, ¿cualquier persona puede hacerlo o tiene que ser estrictamente un abogado? Bueno, la verdad es que la legislación ecuatoriana, la ley de arbitraje y mediación y el respectivo reglamento no estipulan la obligatoriedad de que una persona sea abogado para ser mediador. Yo he conocido a muchos profesionales que no son abogados y que son muy buenos mediadores. He conocido administradores de empresa, he conocido psicólogos muy importantes para que tengan la cercanía con las personas. Y sin ningún problema lo pueden hacer. Ahora, ¿qué es lo que nos pide sí el Consejo de la Judicatura para nosotros poder habilitarnos como mediador? En primer lugar, nos pide que cumplamos un curso de formación de mediadores. Este curso de formación de mediadores no puede ser cualquiera. No puede ser uno que nosotros encontramos en internet que nos está dando la Universidad de Salamanca, una página web o un curso. Por ahí me intentaron inscribir un mediador que había tomado una conferencia de mediación y decía que ese era el curso de formación de mediadores. No. Tiene que ser un curso avalado por una universidad ecuatoriana y que adicionalmente tenga un registro en el Consejo de la Judicatura. Okay. Una vez que cumples lo que vendría a ser el curso de formación de mediadores, tú tienes que hacer horas prácticas. Estas horas prácticas se conocen como observaciones, en donde la persona lo que va a hacer es netamente estar participando en una audiencia de mediador, pero no como parte ni como mediador, sino simplemente escuchando para aprender lo que va a hacer después. Generalmente el Consejo de la Judicatura pone como mínimo 5 audiencias que tienes que ir, pero depende de cada centro. Hay centros que son un poco más complicados al respecto de esto y nos dicen, no, tiene que estar 40, 50 audiencias. Ya dependerá de cómo se estructura el centro donde va a trabajar. Así es. Ajá, y eso es básicamente los requisitos que debe tener un mediador para poder ejercer en el país. Perfecto, bueno, creo que no había una restricción exacta a ser un abogado, sino cumplir estos requisitos que serían los más básicos para que pueda una persona desarrollar los servicios de mediación y la práctica como tal. Ahora, quienes tal vez piensan que por ser buenos comunicadores podrían ser buenos mediadores, ¿crees que este tal vez es un mito o es algo verdadero? Yo creería que depende de la persona. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen que son buenos comunicadores porque les encanta hablar. Y un mediador no tiene que hablar tanto. La verdad, la negociación se va con que tú impulses a las partes para que hable. Tú tienes que impulsarles a que ellos sean los participantes y que ellos sean las explains. Y podría pensarse lo contrario. Podría decirse, no, pues el mediador no dijo nada en el centro de mediación o en la audiencia de mediación, pero definitivamente estuvo haciendo algo. Hay creo que roles en los cuales se debe cumplir ciertas funciones y el mediador tiene la capacidad obviamente de poder estructurar en base a palabras como también estructurar en base a los espacios que crea, a las pausas, al respeto. Precisamente manejar un ambiente adecuado para la mediación es el trabajo fundamental del mediador, pero como digo, implica también sí ciertamente una actuación nuestra. Pero el protagonista tiene que ser las partes. Sí. Claro, ya dependerá un poco también de la exigencia de la gente, de las partes, ¿no? Hay muchas partes que nos dicen, me ha pasado, me dicen, Cristian, te agradezco por todo lo que estás haciendo, pero aquí nos entendemos entre nosotros y si te necesitamos, te avisamos. Claro. Bueno, está bien. Pero hay otros que nos dicen, no, Cristian, o sea, estamos pagando honorarios. Habla, haz alguna cuestión. Entonces, claro, ante esas situaciones, pues va a depender un poco de la gente. Entonces, ser un buen comunicador, en conclusión, dependerá. Si es que te gusta hablar demasiado, posiblemente vayas a tener problemas. Pero si es que tú lo manejas, ser buen comunicador como una persona que entiende la importancia de la escucha, de escuchar y eso transmitirlo a las partes, pues ahí sí vas a tener muchísima ventaja con área. Ahí vemos que es aplicable algo que tú dijiste en la primera pregunta, que es justamente el tener una base al respecto de cómo funciona la conducta social, cómo son estas habilidades blandas aplicables a la mediación, y la escucha activa es una de ellas. Hay una clase interesante dentro del curso de formación de mediadores que es el manejo de las emociones.
Y a propósito de eso, últimamente estuve leyendo, revisando un texto de Daniel Goleman que habla al respecto de la inteligencia emocional. Y es tan interesante saber que a veces las emociones toman partida para nuestras decisiones y sin darnos cuenta. Es decir, a veces no somos conscientes de poder tomar una decisión porque ya la habremos hecho en base a las emociones. Entonces existe justamente, bueno, el autor habla al respecto de que el cerebro humano es tan interesante en el sentido de que las emociones se concentran en ella, incluso las que genéticamente venimos trayendo desde nuestros antepasados. Y muchas veces no entendemos el por qué. Entonces, esta base aplicada a la mediación, más lo que vendría a ser la parte académica, técnica, creo que consolida a un buen mediador. Te pregunto a ti, Cristian, ¿habría una diferencia entre alguien que tiene, por ejemplo, una maestría en mediación, a diferencia de alguien que tiene una formación de 40 horas al respecto de la mediación? La verdad es que sí hay mucha diferencia. Porque, bueno, los cursos de formación de mediadores que tenemos una cierta cantidad de horas aprobadas por el Consejo de la Judicatura, intentamos dar toda la información que se nos pide, los pensums que se nos dice. Pero una maestría, obviamente, vas a profundizar mucho en las cosas. O sea, obviamente una maestría vas a poder tú profundizar, posiblemente quedar no simplemente en un análisis muy escueto de las habilidades blandas, sino ya un perfeccionamiento como tal. Por ejemplo, lo que tú hablas de la inteligencia emocional. Es importantísimo. Claro, y eso tú no lo puedes aprender en pocas horas. Eso ya es una cuestión que se va manejando todos los días. Entonces, yo sí creería que una persona que tenga una maestría en métodos alternativos de solución de conflictos, específicamente en mediación, sería mucho mejor que simplemente un curso de formación. ¿Cuál es el problema? Si nosotros revisamos la oferta académica que está en las universidades actualmente, vamos a darnos cuenta que casi no existe una maestría en mediación. Hay maestrías en métodos alternativos donde te dan el 90% del tiempo arbitraje y el 10% mediación. Entonces, básicamente terminas en lo mismo. Sí, yo creo que también hay un cierto desconocimiento respecto de la mediación. Porque respecto de lo que hablábamos antes, de que tenemos la posibilidad de que en mediación revisemos este tema de las emociones, los intereses que tienen las partes, lo cual no podrías realizarlo en un procedimiento ordinario, un procedimiento judicial o en el mismo arbitraje, porque son cuestiones que probablemente tengan que revisarse y resolverse de una forma más técnica. A veces se cree que la mediación es muy simple o probablemente es una cuestión que no requiere de tanta preparación. Es decir, una persona que tiene probablemente esta facilidad de calmar a las personas o probablemente facilitar el diálogo ya podría considerarse mediador. Y no vamos a ser tampoco esquivos al tema, porque es verdad, estaría cumpliendo una cierta función de la mediación, pero no lo tiene todo, porque el mediador preparado académicamente, técnicamente formado, posee habilidades que probablemente resulten mucho más eficaces en una audiencia. Claro, es más o menos como que una persona diga, no, a mí me encanta dar consejos a mis amigos y por eso voy a pedir que me den el título de psicólogo. No, claro, no es lo mismo. Sí. Ahora, quisiera consultarte cuál tú consideras que es el mayor vacío de los mediadores hoy por hoy en el Ecuador. Uy, yo creería que el vacío más grande que tienen los mediadores es que a veces muchos se enfocan en el tema el trabajo del día a día, la audiencia que viene, la audiencia que va, pero nos olvidamos del tema administrativo, y no me refiero al derecho administrativo, sino el tema de la administración de la oficina, de centros de mediación. Claro, yo tengo en mi centro tengo algunos mediadores que me dicen, Cristian, aquí te dimos ahorita la audiencia, aquí tenemos el acta, gracias por todo, y uno dice, ¿y el protocolo? O sea, tienes que hacer todo el trámite. La verdad hay muchos abogados y mediadores que les falta un poquito empaparse el tema administrativo. Y no solo va en el ámbito de la oficina, porque recordemos que la oficina está regulada por un ente del Estado. Entonces, obviamente, el ente del Estado nos va a molestar por cualquier tipo de cuestión que nosotros hayamos hecho mal. Entonces sería educar un poco más a los mediadores diciéndoles, mira, si es que tú me pasas este tipo de situaciones, si tú haces este tipo de situaciones, vas a traernos problemas a hacer. Entonces tendrías que estudiar un poquito más de esto, aprender un poco cómo manejamos los protocolos, aprender cómo manejamos este tipo de situaciones para evitar cualquier tipo de problema. Me parece muy interesante eso que dices,
sobre todo porque esto implicaría que el mediador además se eduque de manera administrativa sobre el manejo de las actas, que a propósito existe un instructivo del Consejo de la Judicatura al respecto de cómo deben llevarse las carpetas, qué nombre tienen que tener las carpetas, cómo se debe estructurar el acta en el sentido más recomendable que da el Consejo de la Judicatura, porque no olvidemos que al final terminan siendo recomendaciones o instrucciones que podemos acogerlas o no. La autonomía de los centros de mediación es probablemente lo que predomina aquí. Bueno, no me quedo sin mi tacita de café. Muy bien, vamos con la primera palabra. Mediación. Negociación. Acta de mediación. Documento legalizado. Ujú. Imparcialidad del mediador. Uy, ahí sí, nos pusimos difícil. Dicen que las personas que pueden explicar bien un tema sin conflictuarse demasiado es porque entendieron el tema. Yo te diría para un niño de 8 años, y la imparcialidad del mediador es que el mediador no tenga que ser ni amiguito ni del un lado ni del otro. Vamos a hacerte algunas preguntitas del público que seguramente ya habrán llegado al celular. Pero decirte que bueno, sí, esto de la imparcialidad es algo que probablemente tenemos que discutir en otros. Que sí. Nos dice Marlene, ¿puede un abogado recién graduado ejercer como mediador o necesita experiencia previa? La ley no te exige que tengas experiencia previa. Pero yo te diría que sí, deberías tenerla. Porque claro, o sea, si es que tú recién sales de la universidad y todavía ni siquiera sabes redactar un oficio, ¿cómo vas a redactar un acta de mediación? Claro. Sí, yo te diría, la ley no te lo exige, pero la práctica te lo va a exigir, básicamente. Muy bien, me gusta esa respuesta. La segunda pregunta que nos dice Pedro es, ¿la mediación tiene validez legal si una de las partes no cumple el acuerdo? Ah, muy buena pregunta. A ver, la ley nos especifica claramente que nosotros como mediadores o como centros de mediación lo que hacemos es llegar a un punto en el que las partes firman el acuerdo. ¿De acuerdo? Si es que después cualquiera de ellos decide ya no cumplir, ahí ya no estamos en nuestro ámbito, sino ya estamos en el ámbito judicial. Porque si una persona no lo cumple, ahí vamos a tener que ejecutar este documento oficial legalizado como con todos los requisitos de ley para que obliguemos al cumplimiento. Básicamente las personas cumplen el acta de mediación de buena fe. Y si es que alguno incumple, pues ya entra un juez a ordenar su... Sí, pero la verdad por estadísticas inclusive son muy pocas las actas que se llegan a ejecución. La verdad, la mayoría de personas cuando ella llega a un acuerdo, generalmente por la misma conducta humana, pretenden cumplir lo que ellos mismos han llegado. Hacen honor al acuerdo y tratan... Básicamente. Yo también me he dado cuenta de eso, sí. Sí, bueno, voy con la siguiente, vamos, porque se nos va un poquito el tiempo. Lorena nos dice, ¿para qué ir a mediación si igual puedo demandar? Bueno. Sí, la diferencia es que si es que tú vas a demandar, vas a pasarte 5 años en un juzgado. Si te vas a una mediación, te vas en una media hora, en una sala cómoda, sin ningún problema. Así es. Y la cuarta y última pregunta nos dice Felipe, ¿qué pasa si el mediador favorece a una de las partes durante la sesión? Ah, muy interesante, puede pasar. La verdad puede pasar, es muy complicado. Sí, obviamente el mediador tiene que tener ese conocimiento, esa inteligencia emocional que hablábamos hace poco, pero somos humanos. Tarde o temprano vamos a tener algún tipo de preferencia, entonces obviamente una persona que sea mediador un poco más experimentado va a saber reconocerla y va a detenerse. Pero si nos damos cuenta como partes de que el mediador no se está deteniendo y está favoreciendo una de las partes, pues estamos en plena libertad de terminar en ese momento nosotros como partes la mediación. Si disculpen, no considero que esta mediación sea adecuada, no me considero seguro con el mediador. Les agradezco por su asistencia, pero si quieren volvernos a reunir, solicito cambio de mediador o solicito la CDC, otra cuestión. El objetivo es ser flexibles de ayudar a la gente. Perfecto, me encantaron las respuestas. Acaba de pasar tu prueba, por así decirlo. Y tengo que decirte que este café llega a su fin, pero vamos a dar unas conclusiones. La preparación académica no es una cuestión únicamente de forma, sino de fondo, porque aquí vemos que hay mediadores que pueden tener cierta formación, pero seguramente alguien que ha tenido una preparación académica va a poder acentuarlo con mucho más rigor al servicio de la mediación. Ahora, no todo abogado tampoco es que puede ser un mediador profesional. La formación especializada hace la diferencia.
Finalmente, el acta de mediación, esto es algo que faltó decirlo, es un instrumento jurídico que es ejecutable, como lo hemos visto ante la respuesta de que qué podemos hacer si una de las partes lo incumple. Ante eso, Cristian, yo te doy gracias por asistir a este café. En realidad, para mí es un honor tenerte aquí. Los datos que vamos a poner de ti, obviamente van a estar en la descripción. Y a todos les damos un cordial saludo. Si es que les gustó este capítulo, comenten mediación y no se pierdan de los próximos capítulos que vamos a tener en Tu Café Legal, en donde hacemos que el derecho sea accesible. Así que hasta un próximo café. Nos vemos, Cristian. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.